¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estamos ante una nueva edición de Hola Doctor. Yo voy a leer estos datos para que comencemos a tratar este tema que realmente es complicado hoy, ¿no? 1 de cada 3 niñas y 1 de cada 5 niños serán víctimas de un abuso antes de los 18 años. El abuso sexual comienza antes de los 11 años para 1 de cada 2 víctimas y antes de los 6 años para 1 de cada 5. Alrededor del 90% de los niños víctimas de abuso sexual conocen al abusador. 1 de cada 2 niños víctimas es abusado por un miembro de su familia. De este tema que es espinoso, que es duro, pero que también es real, vamos a hablar hoy con Isabel Boschi, que es licenciada en psicología que nos visita. ¿Cómo estás, Isabel? ¿Qué tal? ¿Cómo Bienvenida estás? a Bahía Blanca. Bueno, me encanta esta ciudad y quiero disfrutarla y participar de las actividades que vamos a hacer con todos ustedes. Le comentamos que Isabel ha venido con motivo de la jornada de la Asociación de Educación Sexual y Sexología en la regional Bahía Blanca. ¿Qué es, Isabel? Para que la gente de pronto por ahí tiene ideas un poco confusas. ¿Qué es un abuso? Es una práctica sexual, una conducta sexual que no tiene en cuenta el consentimiento de la otra persona, sino que la persona que la ejerce lo hace para su propio provecho, satisfacción y placer. Claro. Quiere decir, es lo más grave que tiene, que es un atentado contra la libertad de la otra persona. Tal cual. ¿Y es una práctica que cada vez ha ido más en crecimiento o de pronto, como han ido cambiando las épocas y las formas y los medios y demás, hoy se conocen más? ¿Siempre existió? Digamos, las registramos más frecuentemente en la actualidad. Claro. Es una práctica que existe desde los comienzos de los tiempos, claro, que en algunos todavía, en la actualidad, coexistiendo, está naturalizada porque no se ve como un delito en algunas comunidades. Ah, correcto. Pero desde los derechos, por ejemplo, del niño, desde las convenciones de la protección de la mujer, todos los derechos de la humanidad, no se admite que el cuerpo de una persona, claro, sea avasallada por la voluntad del otro sin el consentimiento. Claro. O sea que hay una persona que abusa y otra persona que es víctima. Siempre es así, o sea, la víctima no quiere y el abusador quiere. El tema es muy complejo, pero digamos que hay alguien que tiene que soportar la conducta de la otra persona. Claro. Sucede que hablamos de víctima y victimario. Ahondando en el victimario, vamos a ver que ese victimario en muchas circunstancias también ha sido víctima, ¿sí? O de negligencia, o también de abuso, o de una sociedad que no da educación sexual integral a sus miembros, donde la mayor parte de la población es analfabeta sexual, que se justificaba en la época de nuestros padres y abuelos, porque eso no existía, porque no existían leyes, pero que en la Argentina, desde la Ley de Educación Sexual Integral, es intolerable que no pidamos que todos tengamos un mínimo de conocimientos acerca de cuáles son nuestros derechos, qué podemos hacer, qué es lícito, qué es reconocido. Sí, uno siempre lo que ha notado, bueno, uno ya tiene sus años, es que de esto no se hablaba. Es decir, no se hablaba en la casa, por determinadas formas que había en la casa, pero tampoco se hablaba ni siquiera en la escuela. Y como se hablaba en la escuela, siempre había un tono de sorna, era como un tema que no se debía tocar. Una burla, una desvalorización sobre un tema que estaba prohibido. Porque, por ejemplo, sobre el abuso de los niños, ha habido 2 miradas a lo largo de la historia. Una de ellas es que los niños son puros y que no tienen sexualidad, que esa sexualidad estalla a los 14 años. Quienes hemos trabajado desde el jardín de infantes, yo soy docente, he trabajado 10 años en las escuelas públicas, las escuelas del Estado. Vemos que los chicos tienen juegos sexuales infantiles que son totalmente naturales, mientras un grandote nos imponga un chiquitín. Y por otro lado está la mirada de que esos chicos, como tienen sexualidad, están expuestos a cosas terribles. Claro, sí. Y por el otro lado, todavía coexistiendo con estos valores, se estimula a las chiquitas a festejar sus cumpleaños en el spa,
a que se maquillen y se vistan como adultas y a que hagan estereotipos de vampiresas en la televisión, en las fiestas infantiles. Quiere decir, hay muchos valores contradictorios y la tarea que tenemos los sexólogos precisamente es tratar de depurar, de separar el trigo de la paja, qué cosas están bien y qué cosas no están bien, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las conductas que son naturales en los chicos y cuáles son aquellas que implican una situación de riesgo, pero no enseñándole que la sexualidad es una cosa espantosa, sino mostrándole que hay que ser responsable con cualquier tipo de conducta que se tiene con otro ser humano, cualquier edad que uno tenga. Porque además somos producto del acto sexual, porque la concepción es así. Claro, tiene mala prensa la sexualidad. Ese es el tema, ¿por qué tiene mala prensa? Es increíble. Es muy fácil manipular a la gente a partir de la sexualidad diciendo esto está prohibido, esto está condenado, en lugar de explicarle cómo devenimos seres humanos, cómo crecemos, cómo es nuestra sexualidad, la maravilla de nuestro cuerpo, la maravilla de la procreación, la maravilla del amor, del placer, de las sensaciones corporales. Eso debería dar la educación sexual y los padres. Por eso, en la reunión que tenemos mañana con los padres en el Congreso, vamos a hablar conjuntamente con padres y chicos, porque los padres no tendrían que delegar en los docentes la educación sexual. Ellos están tan comprometidos y son responsables de lo que se dice a los chicos y tienen que estar junto con sus hijos para que sus hijos le hagan preguntas de sexualidad en presencia de un docente. Y no se pongan los padres colorados, ¿no? No se ruboricen. Ellos tuvieron otra educación, que se pongan colorados, pero que aprendan, que estudien y que sepan cómo hablar con los chicos, ¿no? Isabel, yo leí recién estos datos que obviamente que vos me corroboraste. 1 de cada 3 niñas y 1 de cada 5 niños serán víctimas de un abuso sexual antes de los 18 años. Es así. Es tan así, son datos tan fuertes. Es lamentablemente así, y parece que los datos son poco más o menos en otros países del mundo semejantes. Vale decir, el abuso sexual no solo se da en niñas, sino también en niños. Y la mayor fuente de, digamos, promiscuidad sexual es el hogar. Porque parecería que todavía persisten, más allá de todo lo que trabajamos en estos temas, alguna idea patriarcal de que el padre, el abuelo, los hermanos mayores, los primos mayores, tienen derecho, de pernada se llamaba en la Edad Media, es una grosería para nosotros, pero de tocar o iniciar sexualmente a las niñas o a los niños. Entonces, esto es una situación que tenemos que tratar de revertir a través de la educación sexual, pero ¿cómo trabajamos? Y trabajamos con las familias. Lo que se invita en las buenas escuelas es a los abuelos, que son los que bajan valores, a los padres y a los chicos en los talleres de educación sexual. Isabel, y a nivel mundial, ¿qué diferencia hay entre nosotros, que somos un país en vías de desarrollo, en desarrollo, con problemas de desarrollo, y en los países de primer mundo, que se les llama? Es decir, países como Estados Unidos, Europa y demás. Es decir, ¿la situación es igual? Hay países que yo soy miembro de una asociación internacional que se llama IATSO, Asociación Internacional para el Tratamiento del Ofensor Sexual, que comprende a todos los países del mundo. He estado en África, donde se naturaliza totalmente el abuso sexual. Hay que crear conciencia. Pero países como Dinamarca, Holanda, Finlandia, Noruega, Suecia, cierran las cárceles, no solo por delitos sexuales, sino por delitos generales, porque tienen una política estatal de ayudar a la persona que ha cometido un crimen, y en particular el sexual, en algunos casos, de mis colegas que se ocupan de la ofensa sexual. En general siempre se habla del abusado, no del abusador. Es decir, ¿se trata al abusado y al abusador? ¿Qué pasa? Mucha gente tiene la comprensible tendencia de decir que se pudran en la cárcel. No sirve para nada porque van a aparecer otros. En Berlín hay un médico sexólogo que se llama Bayer, que creó un programa en el Hospital Charité de Berlín que comprende una investigación de la
prepedofilia entre chicos de 12 a 18 años, porque lo que se cree en los estudios internacionales, que la pedofilia, que es el sentimiento de atracción hacia los niñitos, no es el tocarlos. Hay pedófilos que tocan, hay pedófilos que tienen ese sentimiento de enamoramiento. Es un programa por el cual pasan por distintas instancias en las que tienen que cumplir rigurosamente para prevenir que se transformen en pedófilos. Y da resultado. Hay listas de espera de 3.000 y 4.000 personas, inclusive adultos, que se dan cuenta que les pasa. Hay más de los que creen que tienen sentimientos pedofílicos. Si me permitís, Isabel, vamos a hacer una pausa. Estamos hablando con Isabel Boschi, que es presidenta de la fundación que lleva su nombre, que participa de las jornadas de Asociación de Educación Sexual en Bahía Blanca, acerca del abuso. Y vamos a hablar también del abuso sexual y demás. Nos queda una parte de este programa, seguramente nos vamos a quedar sin tiempo, pero hay muchas preguntas que hacer. Señor director, si le parece bien, vamos a la pausa. Para un diagnóstico exacto en tomografía y resonancia, solo Innova. La Valle 31, 455-1177, Bahía Blanca. innovadiagnóstico.com.ar. IACA Laboratorios. Responsabilidad y confiabilidad en análisis. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Gama Laboratorios, 30 años brindando calidad y responsabilidad en los resultados de sus análisis clínicos. Alem 533 y Colón 315. Instituto del Corazón, jefe de servicio Dr. Carlos Yamun, staff de doctores Diego Yamun, José Carbonell, Claudia Narderi, Viviana Santos, Jonás Braco. No te duermas con el monóxido. Si sentís dolor de cabeza, náuseas y vómitos, tendencia al sueño, ante una emergencia, comunicate al 107. Municipio de Bahía Blanca. Comenzá a pensar en tus próximas vacaciones. Techera Turismo tiene tu destino. Elegilo y viví la mejor experiencia del verano. Búscanos en las redes sociales como Techera Turismo. Segunda parte de este programa importante de Hola Doctor. Estamos tratando el tema del abuso y el abuso sexual. Y hoy damos un dato que es interesante. 1 de cada 2 niños víctimas es abusado por un miembro de su familia. Isabel, bueno, algo anticipaste vos en la primera parte. ¿Cuánto tienen que ver los miembros de la familia? Qué cosa que uno no se alcanza a imaginar. Para algunas personas que se transforman en abusadores, no hay una separación entre el afecto y la excitación sexual. Es un continuo. Eso le pasa más a los varones que a las mujeres. No quiere decir que no haya mujeres abusadoras. Lo hay. Y lo han detectado algunas colegas de Canadá. Pero está o subcalificado, porque las tareas femeninas de crianza, de higiene de los niños, de tocarles el cuerpito, un padre, si le besa la colita a la nena, es sospechoso. Una madre que le bese la colita a la nena o al nene, no pasa nada. ¿Y esas mujeres abusadoras son abusadoras con varones exclusivamente o a veces pasa también con nenas? También con nenas. Yo he recibido muy pocas consultas de mujeres abusadoras que estaban horrorizadas con su conducta, pues lo habían hecho cuando eran jovencitas y habían formado pareja y querían tener hijos y tenían terror de repetir su conducta. Afortunadamente las pude ayudar porque es un trabajo ímprobo. No, seguro. ¿no? De trabajar con todas las fantasías y todo el inconsciente de estas mujeres. Sí. Isabel, ¿qué pasa con el niño abusado? ¿Sí? Porque de pronto, seguramente si no tiene contención en la casa o no tiene la posibilidad o una apertura, no lo dice y lo lleva. ¿Hasta cuándo lo lleva? Por ahí lo lleva toda la vida. Toda la vida. Porque incluso uno ve ahora en programas de televisión que ve actores, actrices, personalidades que dicen, a mí me abusaron, y uno dice, ¿pero cuántos? Sí. A veces se lleva toda la vida
y depende mucho de la capacidad de resiliencia, de recuperación ante una situación traumática, que una persona se reponga o no de un trauma infantil. Ahí cuentan varios factores. Sí. Por supuesto que esa persona emocionalmente puede tener todo tipo de disturbios, de no poder dormir bien, no poder aprender en la escuela, tener enfermedades a repetición y demás. Y hay otras que no. Ajá. Y eso es lo extraordinario. Claro. No solo por algo idiosincrásico, sino que por ahí lo pudo hablar. Cuando se puede hablar, se puede sanar. Más aún, cuando tiene una familia que puede contener ese dolor. Por ahí, dentro de esa familia puede haber un miembro abusador, pero el resto no. Claro. Y a veces lo expulsan ese miembro. Y ahí cambia la cosa. Y ahí cambia, porque esa criatura se siente muy apoyada, como que su palabra es válida y que le dan todo el afecto y la contención. ¿Y cuáles son las actitudes de un niño abusado? Para que uno de pronto por ahí se pueda dar cuenta, decir, que empieza a cambiar su forma de ser, se encuentra raro, ¿qué le pasa? Estos detalles que voy a decir no son exclusivos del niño abusado. Por ejemplo, el tirarse encima de una persona y tocarla, el contacto muy intenso o el rechazo total del contacto físico, son los dos rasgos que llaman la atención. Incluso alguien muy cercano como su mamá. Entonces, o su papá. Alguien que ama a los niños muy atentamente, una maestra, una psicóloga, los padres, un pariente, amigos, tiene que prestar atención a esas actitudes diferentes y tratar delicadamente y con todo el amor que sintieron los chicos, de ver si le pasó alguna cosa que no le gustó. En un jardín de infantes que yo estoy siguiendo desde hace como 30 años, dábamos educación sexual antes de que existiera la ley de educación sexual, se le enseña a los chiquitos del jardín de infantes a decir, no me gustó, como una clave, no me gustó que no juegues conmigo, no me gustó que me pegues, no me gustó que me rompas mi trabajo, no me gustó que me toques. Entonces el chico aprende a reconocer emociones entre la satisfacción de que le den un besito, que lo abracen cariñosamente, y los chicos detectan desde lejos cuando ese abrazo tiene algo extraño. ¿Y cómo lo tratamos al chico abusado? ¿Así cómo se lo trata? ¿Tratamiento psicológico? Existen ¿Qué más? Tratamientos psicológicos. Mi formación es de terapeuta de familia, de pareja. Entonces yo creo que un chico no compra su ropa ni su comida en el supermercado y todo, depende de los adultos. Que vengan todos los adultos y tratemos de ver si el ofensor sexual lo atiendo afuera, si lo atiendo en control absoluto de esa situación familiar, pero en general se ve afuera. Y se trabaja con el resto de la familia a ver qué capacidad de contención tienen sobre esa situación lastimada del chico. Sí, seguro. ¿Ese niño abusado es un potencial abusador con el paso de los años? No necesariamente. Había una serie de televisión de King en Estados Unidos donde figuras famosas hablaban que habían sido abusadas. Unas de ellas tuvieron una resiliencia maravillosa porque sintieron el apoyo familiar y de la escuela y de la comunidad. Y otras que estaban muy solitas en muchas cosas, no solo en el abuso sexual, en la indiferencia de los padres, en la falta de diálogo familiar, que es sustancial, porque un chico se le escapó la perdiz, seguro. Alguien no se da cuenta que hubo algo raro en la familia. Esas personas están mal y puede ser que repitan esa conducta. O que hagan cualquier otro tipo de síntomas, que se vuelquen a la droga, al alcohol, que tengan intentos de suicidio. Intentos de suicidio también. Los chiquitos y los jóvenes, pero cuando pasa el tiempo y esa persona no ha recibido una ayuda, puede pensar que la vida no vale la pena y que todo ha sido un fracaso para ella. Y por cierto que el abuso sexual no lo deseamos nunca para nadie, pero es un accidente propio de los seres humanos de esta cultura y de todas las culturas humanas de todos los tiempos. ¿Y cómo uno se da cuenta de la eventual presencia de un abusador? ¿Sí? ¿Cómo es la actitud del abusador respecto del chico? ¿Cómo lo seduce? ¿Cómo lo lleva a eso? Más allá de cuando pueda haber algún tipo de depresión, ¿no?
hay un perfil de un abusador. Si vos estás hablando de grooming, es el engañador a través de los medios, la tecnología ha facilitado mucho esta aproximación entre un seductor de niños, ¿no es cierto?, y los niños. Pero yo recuerdo una escena, hace mucho tiempo había concurrido a la casa de unos amigos y me llamó poderosamente la atención un chico de aproximadamente 10 años que estaba prácticamente acorralado entre medio de toda la gente de la fiesta, sentadito él en un sillón, por una persona adulta que le hablaba muy interesado y demás. Nunca supe, porque en ese momento no estaba en el tema, si se trataba de abuso, pero tengo que describirlo así, como alguien que desde una situación de poder, por ejemplo, los conocimientos que tiene el adulto y la sexualidad distinta, que es la del adulto con respecto al niño, se le impone. Eso es privarlo de su libertad para elegir con quién quiere estar. Y esto lo destaco, porque para mí el abuso sexual, más allá de todo el daño que provoca, es un atentado contra la libertad personal, corporal y personal del individuo. ¿El abusador nace abusador así o se transforma con el paso del tiempo? ¿Es un cambio que produce su vida? Es muy complejo porque ahí tenemos que remitirnos a la neurociencia y los elementos del cerebro. Hay una parte del cerebro que es la del control, es la órbita frontal, prefrontal, que es la que controla todas nuestras acciones, ¿no es cierto? Hay otra zona que es la zona parietal, dorsoparietal, que es la de la excitación, la agresión, los impulsos, y a veces entran en conflicto porque todavía sobre ellas incide una parte del cerebro, que es el límbico y la parte amigdalina, que tiene los recuerdos de la infancia y que son inconscientes, porque este inconsciente no es solo el inconsciente freudiano, sino que son elementos químicos que se han producido en momentos muy tempranos de la vida, de los que uno no puede dar noticia, no sabe qué le pasó a este individuo que después se transforma en un abusador, pero algo tiene que haber pasado en su cerebro para que la parte cognitiva no puede dominar a la parte emocional. Tal cual. ¿Cuánto influye la pornografía infantil que hoy abusa tanto y las redes sociales? Mi maestro John Money decía que cuando no hay educación sexual, la que educa es la pornografía infantil. Jóvenes tímidos, que tienen muchas dificultades con el cortejo, porque nadie les enseñó a cortejar, porque como en la escuela vas a enseñar a cortejar, aprenden el cortejo desde la pornografía. Entonces, si esa pornografía, que no es ni buena ni mala, estuviera acompañada de educación sexual, señalando qué es y qué no debe ser, entonces otras serían las cosas que haría un joven, porque lo vería como la curiosidad de escenas sexuales, de cuerpos, escenas raras, más o menos. Este programa es de mucha prevención. ¿Qué podemos decirle a los papás, a las familias, para prevenir estos casos? Que estudien, que el taller de padres conjuntos con chicos es una idea que debería imponerse en el país. Que hablen con los chicos, que no tengan vergüenza de no saber, que se acerquen a las escuelas con los maestros que están preparados para dar educación sexual. Hay montones de bibliografía, el Ministerio de Educación durante años hizo cuadernillos que remitió a todas las escuelas del país para la familia, para los distintos niveles educativos. Tienen que aprender sexualidad infantil. No se puede decir lo que es bueno y lo que es malo si no se conoce. Isabel, ha sido un placer tenerte acá y bueno, por supuesto que esperemos que tu estadía acá sea muy buena. Gracias. Te agradezco mucho que me hayas invitado, también fue lindo para mí. La licenciada en Psicología Isabel Boschi, presidenta de la Fundación, más allá de otra gran cantidad de títulos que tiene y de experiencia que tiene a través de sus años, nos ha hablado de esto que es abuso y abuso sexual. Ya lo dijo, lo importante es estar preparado, es tener conocimientos para evitar que estos casos se repitan y que se paguen consecuencias por demás muy graves. Este programa usted lo puede ver a través del Facebook en Hola Doctor. Nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene. Muchas gracias.